Gente luminosa en roscas y cotufas. Y la conversación luminosa de hoy empieza con este ritmo, el de Bon Jovi. Nos vamos a La Palma para saludar a nuestra persona luminosa. Es David del Rosario, agente medioambiental y divulgador científico a través del perfil en Instagram Medio Ambiente Curioso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Encantado aquí estar con ustedes. Un placer recibirte como siempre. Eres parte también de esta casa, me atrevería a decir, por tu papel siempre también para acercarnos la divulgación y para acompañarnos. Y bueno, lo primero, para empezar la tarde, David, ¿por qué has elegido esta canción como una de tus canciones de cabecera? Bueno, al final Living on a Prayer es una de las canciones por las que ya cuando era pequeño descubrí el rock, ¿no? Y que al final es mi música favorita y bueno, y que al final siempre me ha acompañado, ¿no? A mí la música es súper importante y te digo, esta fue la primera canción que dije, ostras, qué guapo esto, ¿no? ¿Sabes? Y ya después ves que cuando empiezas a escuchar las letras y tal, que también están guay, pero bueno, fue al principio de esa semillita de que te empezara a gustar la música, ¿no? ¿Y la música te ha acompañado siempre? ¿Te acompaña siempre? Siempre, además, siempre tiene, en los momentos felices te acompaña la música, en los momentos tristes también te acompaña la música y al final... Pues cuando empiezas a aprender un poquito de inglés o de tal, por ejemplo, en ocasiones como esta empiezas a leer las letras y al final, bueno, yo no podría pensar en una vida sin que hubiera música, ¿no? O sea que para mí es súper importante y por eso esta canción pues es tan importante, ¿no? Cuando era pequeñito que veía los vinilos ahí en casa y puse esta canción dije, guau, esto está guapísimo, ¿sabes? Yo quiero seguir escuchando este tipo de música y así ha sido, claro. David, ¿y ese niño chiquitito que veía los vinilos y se quedaba absorto, qué quería ser de mayor cuando le preguntaban? Bueno, yo te digo la verdad, yo siempre, claro, yo ahora estoy en La Palma, pero yo soy de Teror, de Gran Canaria, ¿no? Y tuve la suerte de nacer ahí al lado de la finca de Osorio, ¿no? Y no sé si la conocen, pero bueno, una finca súper guapa ahí, hay un reducto de Laurisilva allí, y es como un bosque que tenía al lado de casa y yo no sabía lo que quería hacer, pero sí quería trabajar en la naturaleza, ¿no? Entonces yo veía aquellos guardas que había en aquella época de ahí, te digo, los años ahí, final de los 80, principios de los 90, que los veía y yo decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Y al final, mira, tuve suerte y pues al final trabajo de algo parecido en otra isla, pero al final trabajando en la naturaleza y en contacto siempre, ¿no? ¿Y qué te llamaba la atención aquel niño? ¿Qué le llamaba la atención en este caso de Osorio, de esa Laurisilva? Bueno, al final, a veces te gustan las cosas sin saber por qué, pero con el tiempo vas pensando que al final la conexión esa que sientes con la naturaleza, ¿no? O al final sentirte parte de algo que es mucho más grande de ser tú solo, ¿no? De solo ser un ser humano, yo cuando me metí ahí detrás, yo solo, a lo mejor con 12 o 13 años, me podía pasar horas ahí mirando animalitos, mirando las plantas y, claro, en aquella época no era tan fácil identificarlas, ¿no? Pero sí sentía como decir, esto aquí es donde yo tengo que estar, ¿no? No me... no, ¿cómo decirlo? No me sentía mal ni me aburría pasar horas en la naturaleza, ¿no? Y al final, ya con el tiempo ya lo vas identificando y es que tu forma de conectarte con todo es estar ahí, ¿no? Estar conectado con las plantas, con los animales y al final si las consigues trabajar en algo que puedes cuidarlo y que puedes hacer algo por esa naturaleza de la que tú te sientes parte, pues es genial, ¿no? Casi orgánico, entonces, que acabarás dedicándote también a esto. ¿Qué significa ser agente medioambiental? Bueno, al final, mi hijo cuando era pequeño me decía una cosa que a mí me encantaba, ¿no? Porque decía, él me veía ir a incendios forestales, ¿no? Me veía
a veces no, hablaba en casa que tenía que no, pillar a alguien que vea yo algo malo, ¿no? O no sé, o alguien se perdía y tenías que ir a rescatarlo, ¿no? Y él me decía, cuando tenía 3 o 4 años, me decía, papi, tu trabajo es muy guay porque eres a la vez rescatador, bombero y policía, ¿no? Y yo decía, pues sí, pues la verdad que está, o sea, nunca lo había pensado así, pero al final sí que para mí tiene un sentido más profundo de hacer algo que sirve para algo, ¿no? ¿Sabes? Como el panadero que hace pan por la noche y yo entiendo que se tiene que sentir reconfortado cuando alguien se come su pan por la mañana, ¿no? Pues al final que alguien llega a un espacio natural y que vea que está bien, que está cuidado, que haya especies que a lo mejor se están recuperando porque tú has participado en algún proceso de eso, pues a mí me reconforta muchísimo, ¿no? Llegar a algún lugar que digas tú que está bien, lo que te digo, que se está recuperando o que no se está perjudicando por la acción del hombre, ¿no? Es que lo termina fastidiando todo, pues si tú participas en ese proceso, pues para mí es de los mejores trabajos del mundo. Se cobre lo que se cobre. Al final es un tema, sabes, que nadie se hace rico haciéndose agente medio ambiente, pero es mucho más vocacional que otra cosa por lo que te estoy contando. ¿Cómo es tu rutina, David, en un día normal, en un día en el que no hay sobresaltos? Bueno, depende de la época del año, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la caldera Tauriente, ¿no? En cada cabildo, cada espacio natural tiene sus diferencias y yo estuve 10 años en Gran Canaria dedicándome un poco al urbanismo, residuos, vertidos al mar, que era un trabajo muy diferente al de ahora. El de ahora está más dedicado, sobre todo en la caldera Taburiente, que no tenemos ese problema de muchas ilegalidades, digamos, en el campo, pues nos dedicamos más a la conservación, ¿no? Entonces lo que te decía, depende de la época del año. En verano, por ejemplo, estamos dedicados a los incendios, ¿no? Al tema de incendios forestales, a hacer prácticas con retenes para que al día que salga la emergencia, ¿no? Pues el incendio, pues estar bien preparados y ahí dar el 100%, ¿no? Después tenemos una época como la de ahora, ¿no? Que estamos en primavera, entre invierno y primavera, que es una época muy bonita porque te dedicas a hacer repoblaciones, a hacer recolección de semillas, a hacer temas más de conservación, ¿no? Y después el invierno, bueno, el invierno casi que es un trabajo sobre todo en la caldera Tauriente, cuando tenemos muchos problemas con la lluvia, los desprendimientos, pues casi que estar un poco vigilando que la gente no se meta en el parque, intentar ir a recoger a la gente, o cuando a veces se pierde alguno ir a recogerlo, porque a veces por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que al final, pues, por lo que sea, no la gente no suele hacer mucho caso a las recomendaciones y después pasan las cosas, pues tenemos que ir nosotros un poco primero a que la gente esté bien, esté segura y ya en segundo lugar, pues a realizar nuestras correspondientes denuncias, ¿no? Para que de alguna forma la gente no haga eso, ¿no? Pero vamos, te digo que es una cosa que va cambiando durante el año y no tenemos un día típico, digamos, de estar en un sitio o de ir a otro, sino que además es lo bonito, ¿no? A mí lo más que me gusta de mi trabajo es que tú me dices, David, ¿qué vas a hacer el martes? Y yo no tengo ni idea, ¿no? Cuando llegue allí, pues ya me dirán si tengo que ir a recoger unas muestras a un sitio, si tengo que ir a repoblar, si tengo que ir a regar, si tengo que ir a hacer vigilancia para hacer alguna denuncia o lo que sea, ¿no? Pues eso yo creo que es lo más bonito de mi trabajo. Ahora entramos en esa parte bonita, pero con las borrascas sucesivas que hemos tenido, David, ha habido mucha inconsciencia por parte de visitantes en todo ese entorno del Parque Nacional. Muchísima, muchísima. La verdad que eso es un problema que no sé cómo solucionaremos o cómo solucionará bueno, a quien le corresponde, ¿no? Que entiendo que será al gobierno, porque tenemos mucha gente que cuando se cierran los senderos o cuando se cierran, por ejemplo, el barranco, ¿no? El barranco de las Angustias, que es un barranco que corre, ¿no? Que ha muerto gente ahí, pues tenemos mucha gente que se mete. No hace mucho, hace unas semanas cuando tuvimos que entrar porque nos estaban diciendo que estaba entrando gente, poniéndonos en peligro nosotros, y sacamos a lo mejor a 40, 50 personas del barranco. Entonces eso es mucha gente que se está poniendo en peligro con desprendimientos y claro, nosotros no queremos, o sea, nosotros no cerramos el senderos del parque o el barranco porque queremos, lo hacemos porque sabemos que hay un peligro y porque ha muerto gente, ¿no? Hay un sendero que es muy bonito, pero que está cerrado por desprendimientos, que la última vez que se metió una gente que se escapó, pues iban tres y se mató uno, ¿no? O sea que no lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque realmente es peligroso. Y ahora mismo tenemos un problema sobre todo con la gente que viene de fuera, ¿no? Porque tal vez la gente de aquí es un poquito más miedosa y saben que si a lo mejor tú le presentas una denuncia, pues va a tener que pagarla, pero la gente de fuera no. La gente de fuera la paga de forma voluntaria porque no hay ningún proceso a nivel de Hacienda, ¿no? Digamos que, por ejemplo, a un alemán se le vaya a cobrar o a no sé, a un austriaco se le vaya a cobrar nada porque no hay convenios, entonces
casi que hay total impunidad y eso nosotros lo notamos porque de todos los rescates que hay, vamos, hay diferentes épocas, sobre todo en época alta ahora, que nosotros, a ver, parece que es de risa, pero no tiene ninguna gracia que a veces decimos, a que adivinamos la nacionalidad, ¿no? ¿Sabes? Un rescate en febrero, marzo, que ahí siempre suele ser de alemanes que se saltan a la valla y tal, y bueno, un problema ahora mismo con eso, pero bueno, hay que intentar, a ver si le ponen algún tipo de solución, porque por ahora es un problema que creo que es grave. Y porque también, como repetimos siempre, también ponen en riesgo, en este caso, a los agentes que van a salvarles o a rescatarles. Claro, claro, exactamente. Que es lo que mucha gente a veces te dice, ¿no? Tú vas a hablar con alguien, un turista que se va a meter. Yo me tomo bajo mi responsabilidad, yo, ¿no? Tú date cuenta que si te pasa algo, pues tenemos que entrar nosotros a sacarte. O tienes que meter el helicóptero, que la gente habla del helicóptero como si fuera una cosa. El helicóptero también es peligroso y meterte por lugares, por lugares como es la Caldera, donde hay estos cambios de viento, estos barrancos y tal, para el helicóptero también es peligroso. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera y sobre todo cuando, te digo, cuando cerramos un sitio es porque creemos que es peligroso, ¿no? Si no, dejamos que la gente disfrute. Que aún así, cuando está todo abierto, puede haber accidentes, puede haber de todo. Eso, ¿sabes? Es un lugar muy dinámico, muy vivo, ¿no? A nivel geológico, te puede caer una piedra, puede caer un desprendimiento, pero ya sabemos que cuando hay, por ejemplo, esta borrasca, pues es peligroso. O estos vientos que vienen ahora, ¿no? Ahora, mirando la previsión esta mañana para este fin de semana que me toca trabajar, veo que hay un pico ahí entre mañana y pasado de un viento muy intenso. Pues vamos a ver cómo lo llevamos, ¿no? A ver si tenemos que cerrar, ¿no? Lo miraremos. Pero que te digo que es peligroso y es un problema que por ahora no se está haciendo nada y lo que se hace es un poco débil, ¿no? Digamos, ¿no? No se está haciendo, y para nosotros es un problema, tanto por la gente que se muere gente, la gente que se accidenta, que eso no lo sabe prácticamente nadie, porque a uno se rompe un tobillo, una rodilla, eso no sale en las noticias, pero somos nosotros, personal de Cruz Roja de montaña, son bomberos o son helicópteros que van entrando casi a diario a los espacios naturales a rescatar a gente, ¿no? Y eso, pues la mayor parte de esas veces es en sitios que están cerrados, entonces pues eso es un problema. David, ¿cómo es el momento en el que suena una alarma, alerta de emergencia y es por un incendio forestal? ¿Qué ocurre a partir de ahí? Bueno, es un momento muy tenso, ¿no? Digamos, nosotros, aparte de los agentes de medio ambiente, tenemos guardias, ¿no? Que quiero decir, tenemos nuestro horario normal, nuestras 7 horas ahí, 7, 8 horas, depende del día. Mañana, por ejemplo, hago 10, ¿no? Pero depende del día. Y después tenemos guardias en casa. Bueno, pues es un momento muy tenso porque en un primer momento tú no sabes si ese incendio va a ser un pequeño conato que vamos a apagar o se va a convertir en un incendio de 5 o 6 días, ¿no? La mala suerte es que los últimos años todos estos incendios son de ese tipo, ¿no? Grandes incendios forestales que para que veas, ¿no? Tú y yo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. De esos días cuando estamos ahí, que en 3 o 4 días pierdes 5 o 6 kilos, ¿no? Y ahí te das cuenta ya no solo de la tensión física y del queme físico que hay, sino de la tensión mental, ¿no? Que hace que, por ejemplo, la gente, que tenemos a mucha gente a nuestro cargo en un incendio, a lo mejor tenemos de repente a 40, 50 personas, y tú quieres apagar el fuego, pero sobre todo no quieres que le pase nada a nadie, ¿no? Y no quieres, eso en primer lugar, después no quieres que se le quemen las casas a nadie en segundo lugar, y después ya al final es apagar el fuego, ¿no? Entonces es un momento de mucha tensión, y que, bueno, y que no nos gusta a nadie, ¿no? Hay gente que está muy preparada, que tiene esa intensidad para vivir el fuego, pero yo, por ejemplo, sé que cuando hay fuego siempre se pierde, ¿no? Siempre se pierde biodiversidad, se pierde todo, ¿no? La gente habla de los pinos, sí, que son muy resistentes, y es verdad, pero es que todo lo que viene debajo es horrible, ¿no? Yo me he visto en situaciones, en fuegos, ¿no? Que, por ejemplo, a veces vamos nosotros en dirección al fuego y tú ves una nube de bichos que se van yendo, ¿no? Y tú dices, ¿dónde voy yo, no? Es como terrible, ¿no? Pero estamos para eso y estamos preparados y entrenando todo el año para eso y lo vamos y lo hacemos, pero es un momento de mucha tensión. ¿Cuál es el momento más complicado en una circunstancia como esa que hayas vivido, David? Bueno, momentos complicados que haya vivido yo, ¿te refieres? Sí. O sí, bueno, nosotros los momentos más complicados, sobre todo para mí a nivel personal, es cuando llegas a un fuego y no sabes dónde está el fuego, no sabes en la dirección que viene el fuego. De repente hay muchos momentos de incertidumbre, sobre todo en primer momento, ¿no? En los cuales tú no sabes por dónde está y claro, tú no puedes actuar hasta que no lo sabes de forma fehaciente, digamos, ¿no? Entonces, ese momento para mí es el peor. Después yo personalmente he vivido situaciones de algún atrapamiento
o de pensar que algún compañero se ha quemado, que al final ha habido suerte y no ha sido así, pero... Y momentos, por ejemplo, para mí el peor momento que he vivido, yo llevo desde 2003 en incendios, ¿no? Mi peor momento fue en el año 2016, cuando falleció el compañero Fran Santana, ¿no? En La Palma, que de hecho fue mi primer incendio en La Palma, y recuerdo que yo me incorporé 10 minutos antes de él morir, ¿no? Entonces fue un momento terrible para todos, porque además fue una cosa que no esperábamos nadie, por las circunstancias del fuego. Hemos estado en fuegos mucho peores que ese y no ha pasado nada, pues ahí hubo ese accidente y claro, te ves en la situación de vivir la muerte de un compañero que conoces, que has estado trabajando con él, y de repente tú tienes que seguir trabajando y tienes que seguir apagando el fuego, ¿no? Eso fue un momento para mí de los peores en los incendios. Después también vives momentos buenos, en el sentido de, mira, ahora tuvimos el año pasado un fuego en invierno, en el Riachuelo, un fuego que a priori parecía terrible porque había viento y veías, yo recuerdo cruzar la cumbre porque me activaron y ver un fuego terrible de viento, una llama gigante, y en 2 horas lo controlamos, ¿no? Fue una cosa y fue como un subidón, ¿no? De decir, bueno, mira, por esta vez pudimos ganarle al fuego, ¿no? Que no siempre es lo normal y es muy satisfactorio, ¿no? De decir, bueno, pues lo pudimos controlar y ahora simplemente tenemos que apagarlo y funcionó, ¿no? El caos que se convierte en un incendio cuando se inicia. De repente a la hora y media, 2 horas ya lo teníamos todo muy controlado, estaba la gente muy bien, la gente pues estaba en su sitio y eso te digo que depende de dónde vayas, a veces es complicado. David, ¿y el momento después, cuando acaba ese trabajo en un incendio, cómo es? Bueno, al final, el momento después, es verdad que en el incendio es como, tienes la adrenalina muy alta, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, yo cuando me acuesto por la noche, cuando dejo la emisora en el centro donde la dejo cargando, yo en la cama sigo oliendo a humo, sigo escuchando la emisora, ¿no? Cuando la emisora la tengo a 50 kilómetros. Entonces, son momentos de mucha tensión, de mucha adrenalina, que te cuesta dormir los días siguientes, sobre todo en incendios así tan grandes, ¿no? Y que ves quemar casas y que ves que la gente lo va pasando mal. Y después, bueno, pues después te viene el bajón, ¿no? El bajón de cuando te da todo ese bajón de la energía del cuerpo, de adrenalina y tal, pues ya ahí te estás hecho polvo, ¿no? Te quedas como con una media gripe durante un par de días y después nada, y después a seguir, que es lo que es lo que tenemos que hacer, vamos. Y seguimos con más canciones para conocer a nuestro invitado, a nuestra persona luminosa. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky. ¿También sonaba esto en los vinilos cuando eras pequeño, David? También, sí, sí. Además esta canción me la pongo siempre que tienes un momento de bajón o cuando al final te metes en proyectos o te metes en cosas, me la pongo y es como que me da no sé, como un chute de energía, ¿no? Porque la canción es energía pura, ¿no? ¿Sabes? Te vienes arriba y a mí me hace sentir que puedo con lo que tengo que hacer, ¿sabes? A mí me encanta esta canción. Nos encantan las canciones con superpoderes, que te cambian ahí el estado de ánimo. David, hace un tiempo también estás sumándote a las redes a divulgar también con un libro para llevarnos a todas partes ese medio ambiente curioso que tú te has propuesto que todos conozcamos en ese proceso de divulgación. La gente cada vez recibe mejor esa divulgación para respetar el entorno a través del conocimiento de todo lo que nos rodea y con tantos tesoros naturales que tenemos aquí en Canarias. Yo estoy muy sorprendido, la verdad, porque todo surgió de una forma tan natural, ¿no? Al final fue un tema que estábamos ahí, que tuvimos como una super explosión de la oruga esta del pino, de la procesionaria, ¿no? Y la gente nos preguntaba cuando estábamos ahí en el Parque Nacional, y oye, ¿eso qué es? ¿Por qué se están poniendo los pinos marrones? Entonces, pues me dice un compañero, oye, vamos a hacer un vídeo y lo ponemos. Pues bueno, fue la sorpresa que ese vídeo lo vieron una cosa de La Palma, 40.000 personas, el primer vídeo, ¿no? Entonces, pues el compañero y yo dijimos, ostras, pues a toda la gente les gusta saber cosas de naturaleza que nunca lo hubiéramos imaginado, ¿no? Pues empezamos con la tontería, hacer vídeos, al final me he quedado yo un poco solo, ¿no? Haciéndolo porque el compañero siempre está a mil cosas. Y te digo que la verdad que estoy muy sorprendido, muy contento y el tema de la divulgación me ha dado solo cosas bonitas, ¿no? Aparte de que la gente aprenda cosas
al final te ves en una relación con la gente de que la gente quiere saber y yo le quiero contar y vamos, es una maravilla, estoy súper contento, la verdad. Hay muchas curiosidades, por ejemplo, cuando te pones a hablar de mariposas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, al final, bueno, el tema de las mariposas, que son, la gente las ve tan bonitas, pero no sabe la importancia que tienen en el medio ambiente, ¿no? Al final son muy buenos polinizadores y la gente no entiende la ecología que hay entre las flores, los polinizadores y que si falla una de las partes salimos perjudicados todos, ¿no? Lo que te decía al principio, ¿no? De que al final nos sentimos parte de algo más grande porque realmente es así, ¿no? Al final las mariposas tienen una función en la naturaleza, igual que tienen las abejas, los abejorros, otro tipo de animales, pero que las mariposas es muy importante, ¿no? Y eso te hace también sentirte mal cuando ves que, mira, por ejemplo, aquí está en La Palma a punto de desaparecer una especie, ¿no? Que tenemos poquitas especies de mariposas. Y te hace sentirte mal porque crees que hay que hacer algo, ¿no? Porque al final, si perdemos una especie a lo mejor una acción que haya hecho el hombre, creo que estamos fracasando como especie, ¿no? También tuvo mucho éxito, por ejemplo, David, en el que hablabas de ese túnel del tiempo famoso en La Palma, donde nos ubicamos en dos partes de la isla y realmente cambia el tiempo. Claro, es una cosa tan sencilla, ¿no? Yo la primera vez que llegué a La Palma aquí hace ya 20 años me decían, pero el túnel del tiempo, ¿no? Yo no lo entendía y hasta que vi, claro, ya vi que era lo que pasaba, ¿no? El alisio que choca por el lado del noreste y se queda ahí y le cuesta pasar al otro lado, ¿no? Entonces es muy llamativo, ¿no? Que de repente en un sitio esté lloviendo, haga frío, haya humedad, haya bruma y de repente en un solo kilómetro cambias de vertiente y hace un sol, calor, está el ambiente seco, es genial, es genial y a la gente le gusta, es un proceso súper sencillo pero que es muy llamativo. Y en ese perfil también, y contigo, David, en muchas ocasiones hemos hablado a lo largo de estos años también de la erupción volcánica en La Palma en septiembre de 2021, unas heridas que todavía continúan, una transformación que todavía continúa. ¿Cómo viviste tú todo aquello? Bueno, tuve, al principio decía como la suerte y la desgracia de estar ahí, pero ahora con el tiempo pienso que al final tuve suerte, ¿no? Al final de poder estar muy involucrado dentro de la emergencia. Al principio pensábamos que el volcán no solo iba a traer ese desastre, sino que iba a traer incendios, que al final nos dimos cuenta de que no pasaban. Luego estuvimos desalojando las casas, que fue la parte más emocional, digamos, ¿no? La parte más por la cual te costaba después dormir más, ¿no? Por la noche, porque estabas mano a mano sacando las cosas de la gente de sus casas, ¿no? Vivías historias así súper, bueno, malas, ¿no? Porque eran historias que la gente iba a perderlo todo. Y después tuvimos la parte un poquito, la científica, ¿no? Ya al final de la emergencia, en la cual, pues, ayudando a los geólogos, a los científicos a tomar muestras. Entonces fueron unos 3 meses muy intensos, ¿no? En los que vivimos muchísimas cosas, que fueron 3 meses, pero que cuando te pones a recordarlo parece que pasaron años, ¿no? Porque hicimos tantas cosas en tan poco tiempo y aprendimos tanto que, bueno, es verdad que fue una pena lo de todo lo que pasó con las casas de la gente, pero bueno, al final tenemos que vivirlo como lo que es, ¿no? Una isla volcánica que tenemos que asumir que vivimos aquí y que es un precio que tenemos que pagar a lo mejor de vez en cuando por vivir en lugares tan maravillosos como Canarias, ¿no? David, te voy a presentar a mi compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea, buenas tardes. Hola, Tomás, muy buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué te vamos a hacer un examen? Te va a hacer, Andrea, un examen. Bueno, a ver si apruebo. Yo te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Que hay que responder de manera dinámica, pero se puede matizar. Venga, vale. ¿estás preparado? Bueno, no sé, pero venga, lánzala. Vamos allá. Si pudieras convertirte en un elemento de la naturaleza por un día, ¿cuál serías y por qué? En el agua, porque al final, bueno, es muy tópico, pero vamos, lo que se adapta a todo es el agua. ¿Te sientes más educador, comunicador o traductor de la ciencia? Traductor. Al final, bajar lo elevada que es la ciencia a la gente, creo que es lo que a lo mejor hago un poquito mejor. ¿Qué animal serías y por qué? Pues me fascina cualquier tipo de ave, ¿no? La capacidad de volar creo que es la mayor que tenemos en la naturaleza. Y yo no sé, en tu caso, David, si sueles utilizar la inteligencia artificial en el día a día, en el trabajo.
La utilizo sobre todo para las cosas más tediosas, digamos, cuando de repente un Word se te atraviesa y no tienes forma de meter una tabla o un gráfico, lo utilizo para eso o para hacer algún informe aburridísimo de números, sobre todo, lo utilizo para eso. Pues ahora nuestra inteligencia artificial te va a hacer unas preguntitas, así que vamos a escucharlo. Venga. Buenas tardes, soy Ben Charo, encantado de conocerte, David. Vamos allá. ¿Qué prefieres, naturaleza salvaje o paseo tranquilo por un parque? Naturaleza salvaje. Si tuvieras que explicarle el cambio climático a un niño en una sola frase, ¿cómo lo harías? El ser humano es el responsable de todo. ¿Cuál es el sonido de la naturaleza que más te gusta? El silencio y el ruido de los pájaros. ¿Qué error típico cometemos los humanos cuando miramos la naturaleza? Creernos por encima de ella. Oye, David, pues muy bien, ¿eh? Aprobadísimo. Muy buena nota. ¿Aprobé o Sí, no? con muy buena nota. Aprobadísimo. Gracias, Andrea. Nada. David, Gracias. ¿qué no te cansas de mirar en la naturaleza? ¿Uno se acostumbra a tanta belleza? No, que va. Y además a mí me pasa una cosa que me gusta mucho la fotografía y yo llego siempre a determinados lugares y me dicen los compañeros, pero ¿cuántas fotos tienes de ese roque o de ese árbol? Y yo, da igual, ¿sabes? Es que cada vez que llego me llena tanto que tengo que al final, pues eso, disfrutarla, fotografiarla y vamos, yo no me canso, por ahora bueno, no, por ahora no. Hay cosas que tengo pocos seguidores en la vida, pero de que no me voy a cansar de estar en conexión con la naturaleza, lo tengo clarísimo. Medio ambiente curioso para la divulgación, también en ese libro en el que concentras pues todos esos aprendizajes. Un libro que es muy práctico y es un libro que pretende abrirnos los ojos fundamentalmente, David. Sí, al final del libro toco 13 temas, ¿no? De los que, algunos que fueron los más que le gustaron a la gente en la página y algunos nuevos, ¿no? Para tener alguna novedad. Pero yo intento contarlo de una forma aunque te esté hablando, no sé, de los grillos o de los cuervos, intento conectarlo y relacionarlo con el ser humano, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros y un poco, ¿sabes? Como confrontarnos con todos esos procesos a nivel ecológico, digamos, ¿no? Y hay una de las críticas que más me han gustado de la gente, que es que me dicen que cuando leen el libro me escuchan a mí hablando y vamos, no puedo recibir mejor crítica que esa por ahora. David, tenemos una canción más, la tercera, que suena así. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Un clásico. ¿Por qué has elegido esta canción, David? Bueno, esta es una de las canciones que yo escucho cada cierto tiempo y porque a mí me encanta escuchar música en el coche mientras hago algo, pero cuando escucho esta canción me paro y solo me dedico a escuchar esta canción, ¿no? Al final, yo qué sé, es mucho más íntima que las otras dos, ¿sabes? No habla de grandes momentos sino de lo que te pasa dentro, ¿no? Y que a veces no se dice, ¿no? Yo qué sé, es una forma muy sencilla de decir algo muy profundo, ¿no? Para mí, no sé la interpretación que hará otra gente, pero para mí es como de querer amar, o sea, el hecho de amar, ¿no? ¿Sabes? De querer, aunque nadie lo sepa, pues yo quiero inventarme que te conozco, inventarme tu nombre, inventarme el querer, ¿no? Entonces me parece una canción que es preciosa, que aquí la canta Enrique Urquijo, pero que es de Kiki González, ¿no? Además son dos personas que me encantan, ¿no? Como plantearon siempre la música y me encanta, la verdad.
Y me encanta que acabemos con esta reflexión tan bonita en medio de una naturaleza en la que yo también me perdería ahora mismo para disfrutar tantísimo. David del Rosario, agente medioambiental, divulgador a través de ese perfil de Medio Ambiente Curioso. David, siempre aprendemos contigo. Esta tarde no iba a ser menos, así que gracias por sumarte y ser ya también persona luminosa en Roscas y Cotufas. Nada, muchas gracias a ustedes y encantado siempre de hablar contigo. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me